Alabado sea el Dios que vive. Maravilloso Dios. Salmo 25. Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo primero al verso 5 dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuanto espera en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Tome su asiento, hermano querido. Yo no sé usted, hermanos queridos, pero siempre que Dios me permite a mí la bendición y la oportunidad de dar por gracia al Señor en un culto como este, y me concede poder compartir esta palabra con cada uno del presente, hermanos queridos, y si tengo la oportunidad, como aquí la tengo, de poder grabar a través de esa cámara, nuestra cámara del ministerio, y enviar ese mensaje, ese testimonio, esa oración a través del mundo entero, son millones de personas que, amén, alcanzan a escuchar la palabra. Maravilloso. Usted sabía que el Señor dijo en una ocasión a sus discípulos: y este evangelio será predicado por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Cuando dijo el Señor aquello, de la internet no se sabía absolutamente nada, y mucho menos de la computadora. El mundo ha ido revolucionando, hermano querido, amén, y no hay quien detenga el adelanto. Y sabe usted, hermano querido, amén, que como no hay quien detenga el adelanto y el mundo sigue revolucionando, pues entonces apareció lo que se llama la internet. Y la internet ha sido el medio más revolucionario que hasta el día de hoy hemos tenido. Así que pasaron mucho más largo y tendido de 2000 años cuando Cristo dijo eso, a que llegara entonces el medio, amén, comunicativo, que es la internet, en YouTube y en Facebook. Y yo creo, hermanos queridos, que nosotros responsablemente, los ministros, hermanos queridos, y los hijos y hijas de Dios, tenemos que usar ese medio, hermanos queridos, amén, responsablemente, no para criticar, no para condenar, no para destruir, sino para edificar. Y si lo hacemos así, entonces habremos hecho el trabajo del Señor, hermanos queridos, amén, porque Dios no exige menos de usted y de mí. Él nos dio los medios, la forma, la manera, amén, para que usted y yo podamos alcanzar a millones de personas a través del mundo. Maravilloso. Ha habido muchos hombres y mujeres de Dios que responsablemente han estado usando esos medios para la gloria y la honra de su nombre. Unos se han ido ya con el Señor, pero aquí han quedado, hermano, lo que ese hombre o mujer predicó en un momento dado. Y como dice la palabra, que un día tú y yo nos vamos de esta tierra, pero nuestras obras, amén, nuestras obras, lo que usted y yo hacemos, amén, lo que el pastor Carvajal hace, hermano, va a continuar con nosotros. Es necesario que así lo creamos, hermano querido, porque en ocasiones yo he estado metido en una aldea de esas, hermano querido, y en esas aldeas de Guatemala hay una cantidad de lugares donde no hay luz eléctrica, donde no hay agua potable, donde no hay carreteras embreadas. Pero a cualquier hora del día o de la noche, usted está escuchando al hermano Gigi Ávila a través de un sistema como es la internet y el YouTube y Facebook, hermano, yo predicando esta palabra. Y cuando yo escucho ese jibarito de la aldea de Camuy, Puerto Rico, hermano, yo predicando esa palabra con fuego, con poder, con autoridad, como lo hizo todo el tiempo que vivió en esta tierra, yo tengo que decirle a Mabel, ese es el único muerto que todavía sigue predicando. Y es que el Señor dijo, claro, te vas conmigo, vivirás conmigo un día, pero no te olvides que tus obras, o sea, lo que tú haces, lo que tú estableces, lo que tú dices, hermano, Dios, amén, permanece entre la gente que todavía está viva. Sí, Señor. Así Sí, que, hermano, Dios es mire, es como este lugar aquí, esto se convierte en una iglesia, casa de Dios y puerta del cielo.
Yo no sé si fue el pastor que junto a ustedes hizo este lugar, hermano, pero si ya estaba hecho, ustedes lo compraron, de la forma que sea, si este lugar pertenece a ustedes, que creo que sí, hermano, querido, amén, este lugar marca el ministerio del pastor Carvajal y de cada uno de ustedes. Sí, señor. En el momento dado que esto se compró, usted no dio para comprar una casa ni un negocio, amén, ni una cuenta bancaria, no, usted dio para establecer lo más preciado que usted puede haber hecho en toda su vida en esta tierra, y es hacer posible que este lugar, que esta iglesia, que esta casa de Dios, amén, se convierta en una fuente para todos los perdidos. Y al irse usted o yo o el pastor Carvajal de esta tierra, ustedes dejan en este Belchoa, New York, hermano querido, amén, esta iglesia que será para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para sus tataranietos y para toda la comunidad. ¡Ey, Señor! Porque la iglesia al final no es de nadie. Sí, La iglesia pertenece solamente a Dios, hermano, que Dios. Y cuando el pastor Carvajal después de 100 años se vaya de este lugar o se vaya al cielo y todos ustedes nos vayamos un día de este lugar, ninguno se vaya a llevar absolutamente nada. Amén. En la caja apenas te ponen una ropita, hermano querido, amén, y te echan allí al hoyo y te echan, yo no sé cuántos pies de tierra son, pero suficiente para que te tape la caja. Y allí, hermano querido, amén, tú vas a terminar, amén, tu cuerpo allí se va a terminar. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, señor. Y si es una persona, como vimos los otros días, mi esposo y yo fuimos a ver una persona, hermano, que salió de muy lejos de Puerto Rico y llegó a Estados Unidos, hermano, y aquí en Estados Unidos lo que menos que él pensó fue que Dios iba a ser millonario. Y puso el negocio y ama a Dios y sirve a Dios y gloria a Dios. Dios bendice también, hermano, Dios, la gente que a él le sirve. Y también, hermano querido, amén, bendice también a aquellos que, amén, que tienen dinero y que tienen caja y tienen muchas cosas, porque es la voluntad de Dios que usted tenga, y si usted tiene, Dios le da. Pero lo único que este hermanito, que ya él trabaja los 7 días a la semana y él no tiene tiempo para ir a la iglesia ni para ningún lado. Así que si a mí me diera él la oportunidad de decirle algo, yo se iba a decir cantando: mira, se acaba la vida de este mundo ingrato, y lo que hemos dado para quién será. En el cementerio estoy vuelto gusano, y aquí se pelean lo que yo dejé. ¿Usted conoce a alguien que se haya muerto y después haya resucitado? ¿Ah? Hay un amigo nuestro que se fue con el Señor hace muchos años. Y cuando se fue con el Señor, antes de irse, llamó a su pastor y le dijo: pastor, mi teléfono celular, que ya usted sabe el número, yo lo voy a pagar 2 meses, porque el médico me dijo que yo tenía solamente 3 meses para vivir, porque tengo una enfermedad crónica que él dice que no tiene remedio. Yo sigo creyendo que Dios me puede sanar, pero si fuera lo contrario, que Dios no me sane, entonces yo voy a dejar 3 meses para pagar mi celular cuando me falta el día para morirme. Y yo no sé qué va a pasar. Pues ya hace yo no sé cuántos años que se fue con el Señor, y todavía el celular no ha sonado ni en su casa con su esposa, ni en ninguno de sus hijos, y mucho menos a la oficina del pastor. Así que él para acá no va a regresar. Pero él dijo, como dicen en Puerto Rico, por si la mosca. Pagué mi celular 3 meses, por si acaso en esos 3 meses pues yo vuelvo a la vida, poder llamar a alguien desde allá. Y créame, hermano, que Dios sigue siendo más que bueno. Así que, hermano, el que parte de este mundo a la vida eterna tiene que tener 3 cosas seguras. Primeramente, que él ama y sirve al Señor. Segundo, que está seguro que si Cristo viene a la hora que venga, él se va a ir con el Señor, amén, para morar con él por la eternidad. Sí, lo tercero es que cuando Cristo venga, no va a mandar un email, no va a llamar por teléfono, ni te va a tirar un texto. Él va a venir. Y él mismo dijo, en palabras de él dijo: yo vendré como ladrón en la noche, cuando nadie me espera. Y yo creo que cada uno de ustedes aquí, pues más o menos, ha tenido la experiencia de que algún ladrón o le robó en su casa, o le robó en el carro, o lo asaltó en la calle. Una cosa común y corriente. Así que realmente cuando ese momento pasa, usted, hermano querido, amén, no le va a dar tiempo a pensar nada. Y como dicen por ahí, hermano querido, amén, en la iglesia te cuesta levantar las manos, pero cuando el ladrón te asalta en la calle o en tu carro y te dice levanta las manos, tú no levantas los pies porque no puedes. Pero tú te entregas al ladrón. Y sobre todo si tiene un arma en las manos, tú no te vas a arriesgar a que esa arma sea de verdad, hermano, y que esa persona te tronche la vida. Hay que darle lo que hay. Y no hay que pelear con eso ni por eso. Porque la vida sigue corriendo y lo que hace falta es tener vida para seguir dando gracias al Señor. Mire,
En este capítulo, hermano mío, en este Salmo 25, la palabra habla aquí, hermano mío, de el hermano David, o sea, de el hombre de Dios, del rey David. Y este Salmo 25 tiene 22 versículos y cada uno de ellos tiene una palabra que usted cuando lo lea allá en su casa, esos 22 versículos se va a gozar con ellos. Y David aquí implora dirección, perdón y protección. Esas tres cosas implora aquí David en este Salmo, hermano, en este Salmo 25, cuando comienza, hermano querido, a hablar, implora primeramente ¿qué? Implora, hermano Dios, protección, implora perdón y implora, hermano Dios, amén, que Dios lo dirija a puerto seguro. Entonces, cuando usted lee el verso primero que leímos, ese verso primero nos lleva a recordar que David comienza diciendo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Fíjate que David fue este hombre que llegó a ser un momento conforme al corazón de Dios. David tuvo muchos problemas, como todos los seres humanos tienen problemas, porque aquí nadie es perfecto. Y aunque David era conforme al corazón de Dios, David cometió un pecado, por lo cual dejó de ser conforme al corazón de Dios, que pudo haber evitado, hermano. ¿Y cuál fue ese pecado? Entre los que cometió el pecado, amén, de adulterar con la mujer de Urías. ¿Quién era Urías? La palabra dice que Urías era un fiel soldado devoto de David y estaba en guerra y la batalla estaba fuerte, y Urías, como todo buen soldado, no quería dejar a sus hermanos solos y tenía entonces la responsabilidad primeramente de estar en la guerra y segundo de serle fiel a David, que era el jefe del ejército del Señor. Amén. Y la Biblia dice que en un momento dado David se levantó, hermano Dios, durmiendo estaba, y se levantó en la tarde y subió al tejado, y de allá del tejado de su casa vio en el otro lugar una mujer hermosa que se estaba bañando, y David, como todo, amén, como toda persona que tenía autoridad para tener todas las mujeres que quisiera, ya que sí, hermano, David la mandó a buscar con uno de sus lacayos, con uno de sus alcahuetes, con uno de sus lampeojos. Y claro, el alcahuete, el lampeojo, pues no sabía para que David la mandó a buscar. Pues era propio que fue, la buscó, mire, esa mujer tal, pues, el rey la quiere en el palacio. Pues entonces llegó la mujer al palacio y él adulteró con ella. Y adulterando con ella, la mujer quedó embarazada. Y cuando la mujer le mandó a decir a David que estaba embarazada, entonces David dijo: ahora cómo resuelvo esto. Y la palabra dice que David, hermano, mandó a buscar a Urías, que estaba en plena guerra. Y mandando a buscar a Urías, que estaba en plena guerra, dice que lo trajo consigo. Cuando llegó al palacio, lo subió arriba al palacio, lo sentó en su mesa con él, le dio que comiera con él. Urías comió con él como cualquier hijo de vecino, pues se sentiría orgulloso que el rey lo mandó a buscar para comer con él en la mesa. Pero el rey ya tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Que Urías en aquella noche fuese allí a su casa y durmiese con la mujer, y la mujer que había dicho que ya estaba embarazada, pues como decimos por ahí, lelo, candelero, que aquí no ha pasado nada. Cuídate, hermano, que Dios te está velando. Cuídate, pastor, que Dios te está velando. Cuídate, Alejandro Valdés, que Dios te está velando. O sea, aquí, hermano querido, del único que usted no se escapa es del Dios que está en nuestros medios. Por eso es que es necesario que con nuestras imperfecciones amemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo todo el día. Entonces David dijo: pues simplemente mandó a buscar a este hombre, amén, lo tengo comido aquí en el palacio, nos comemos una buena comida, tomamos un poco de vino, que era costumbre entre ellos, hermano, y después lo mandó a dormir a su casa, y como le dije, aquí no ha pasado nada. Pero lo que David no sabía era que Urías, cuando David lo manda allá a su casa a dormir con su esposa, él se quedó abajo en la puerta del palacio. Así borracho como estaba, se quedó abajo en la puerta del palacio. Y allí amaneció. Y cuando alguien fue, le dijo a David que este hombre había amanecido en la puerta del palacio sentado afuera, que no había ido a su casa de su mujer, entonces David, hermano querido, lo mandó a buscar nuevamente, lo reprendió, le dio unas cuantas cosas, le dio otra oportunidad que fuera entonces al otro día a dormir con su señora. Pero él vino y le dijo: David, ¿cómo es posible, mi rey, que yo vaya a dormir con mi esposa? O sea, que yo vaya a disfrutar de mi casa, de mi esposa, cuando hay unos hermanos que están en batalla, que están peleando, que la guerra no se ve fácil, que el enemigo está atacando y es necesario enfrentarlo.
David sabía que este hombre era fiel. Entonces hizo una carta y se la mandó al mayor del ejército, que era muy amigo de él. Y en la carta decía, mire, este es uno de los hombres que llevó su propia sentencia, hermanos queridos, aquel que podía ponerlo frente a la batalla para que muriera. Porque este hombre, David, le da una carta sellada, hermano, que se la manda al jefe, que era también parte del ejército, el que mandaba más después de David, y el que era su amigo. Así que cuando el jefe leyó la carta de lo que David estaba diciendo, la carta entre cosas que decía que pusieran a Urías frente a la batalla para que muriera, dice la palabra. Así que David preparó una buena sentencia para este su amigo, ¿verdad que sí? Y pues prácticamente, pues claro, si está frente a la batalla, si la gente de atrás que está no lo defiende, no lo ayuda, va a morir. Así que tan pronto fue a la batalla de frente, como el jefe lo puso al frente, este hombre no duró mucho, murió en la batalla. Pero Dios es fiel. Puede decir, Dios es fiel. Dios te ve, no importa dónde te metas. Dios te ve, no importa quién tú seas. Dios te ve porque Dios es Dios y Él lo sabe todo y Él lo entiende todo y Él lo conoce todo. Y la palabra dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Sí, Señor. Tú jamás te podrás salir de la anchura del Señor, amén, de la profundidad, de la altura, etcétera, etcétera, porque Dios está en todas partes. Amén. A Jonás lo agarró, hermano, que Dios lo mandó para allá, para abajo del mar, para allá, profundidades, preparó un pez, el pez, amén, vino y se tragó a Jonás. Jonás tuvo 3 días y sus noches en el pez, amén, hermanos queridos, unas veces de cabeza, otras veces de espalda, otras veces de frente, hermanos queridos, aguantando, amén, toda esa podredumbre que tenía ese pez dentro de su estómago, hermanos queridos, y aunque ese pez tenía unos ácidos que acababa con lo que entrara allá adentro en el vientre, hermano querido, en el estómago, hermano, a Jonás nadie lo pudo terminar. Jonás tenía un propósito que Dios lo había llamado, hermanos queridos, y Dios lo mandó a Nínive, y Jonás cogió para Tarsis. Así que cuando Dios preparó un pez que tenía para Jonás y lo mandaron allá al agua y Jonás cayó dentro del pez, estuvo 3 días con sus noches. Y a los 3 días con 3 noches, después de clamar al Señor, porque ni se moría, ni el pelo soltaba, así que él dijo, Señor, yo simplemente me rindo, haz conmigo como tú quieras. No hay que llegar a eso, hermano. Si Dios quiere salvarte, te quiere traer por la puerta esa ancha que está ahí, amén, bien planchadito, bien perfumadito, amén, y por la gracia de Él. Si no te quiere salvar de esa forma, Él te va a traer y te va a meter por debajo de la andija de esa puerta y va a dejar el cuero, el pellejo, la ropa y todo lo que tú te imagines. Amén, el espíritu no se va a ir de tu cuerpo porque la muerte está ahí controlada. La muerte está controlada en el Señor, o sea que por duro sea difícil pasar por debajo de esa puerta dejando todo tu pellejo y tu cuero, no te vas a morir porque Dios tiene la muerte en su poder. Sí, Señor. De Dios. Él es dueño de la muerte y de la vida. Amén. Y Él hace como Él quiere, donde Él quiere, lo que Él quiere, para lo que Él quiere, con el que Él quiere. Amén. Así que hermano querido, cuando Jonás entendió que no había ni se moría, ni el pelo botaba. Así que realmente después de pasar las 1001 noches, hermano querido, y recorrer todo el océano, quién sabe, hermanos queridos, por cuántos lugares el pez lo llevó, cuando se arrepintió y desde el vientre del pez dice la palabra que clamó al Señor por misericordia, entonces Dios le dio la orden al pez. Y el pez lo llevó allá a las playas de Nínive, y cuando estaba cerca lo mandó. Maravilloso. Y cuando cayó al otro lado, ¿sabe qué? No cayó con el cuello para abajo, porque se hubiese rompido el cuello y ya no tenía vida. No, tiene que haber caído sobre todo de pies. Dios quiere a la gente de pies. Sí, Señor. Y para Dios usarte tiene que estar de pies. Maravilloso. Así que yo no sé si usted se imagina cuando Jonás va por el aire, hermano querido, y de pronto pierde tantas cosas, pero cuando cae allá en las playas de Nínive, esto me lo invento yo y usted tiene que creerlo, pero yo me imagino que cuando él cayó allá en las playas de Nínive, de pies y miró la ciudad tan grande, amigo, yo una voz que le dijo, welcome to Nínive. Bienvenido a Nínive. Y la Biblia dice que lo demás es historia. Sí, Señor. ¿Qué pasó Dios? ¿Qué hizo Dios con Jonás en Nínive? ¿Y qué pasó con el pueblo de Nínive? Que la palabra dice que cuando
escuchó el mandamás, el gobernador, el que tenía el poder, el que por él se regía el destino de esa nación de Nínive. Cuando ese hombre supo, amén, lo que Jonás había predicado por 40 días, dice que mandó a poner a toda la nación, amén, en ayuno y oración, incluyendo los animales. Y la historia fue otra. Cuando David hizo lo que hizo, David pensó, hermanos, que todo había acabado aquí. Pero ¿sabe qué? Dios tenía al profeta Natán. Y teniendo el profeta Natán, ya ustedes conocen parte de esa historia, que dice que este hombre llegó un día al palacio y le dijo: mira, David, yo vengo a decirte algo que entiendo que tú le escuches. Y cuando tú le escuches, oye, el espíritu se te va a enfriar y el alma te va a brincar. Es lo que yo imagino que el profeta, entre lo que le dijo, tiene que haberle dicho. Y David, interesado, dime. No, si esto no es justicia, que tú cuando sepas esto, solamente tú vas a reaccionar. Yo imagino que el profeta le dijo todas esas cosas. Y David no podía soportar la injusticia. Así que cuando el profeta le dijo: mira, esta es la historia, como si fuera una novela de ahora. La historia de un hombre que tenía muchas ovejas, que tenía muchas vacas, que tenía muchos bueyes, que era un hombre rico. Porque que no lo explica así, en esa forma, nada más dice: este hombre tenía muchas ovejas, ¿verdad? Pero si tenía ovejas, tenía vacas, y tenía bueyes, y tenía caballos, y tenía lambeojos, y guardaespaldas, y escahuete. Todo eso tenía este hombre, de acuerdo a lo que David le dijo, porque era rico. Y este rico le vino un visitante, o sea, un amigo. Y este rico, en vez de tomar una de sus ovejitas que tenía, que las tenía por montones, no, él mandó a buscarla del vecino, que tenía solamente una, que la cuidaba, que la alimentaba, que dormía con ella. ¿Y saben lo que hizo David? Este sinvergüenza, este maldañado. Yo estoy aquí inventando una cosa que él pudo haber dicho David. O él a David. David, ¿sabe lo que hizo? Sacrificó la única ovejita que tenía ese pobre y se la dio a comer a su amigo. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que cuando Natán le dijo esto a David, dice que David se levantó, que el rostro le cambió en colores, que se rompió la vestidura, que es una forma de humillación, pero de coraje al mismo tiempo. Y lo primero que le dijo al profeta fue: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y a David se le enfrió el guarapo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque David, que era un hombre de Dios, que todavía el Espíritu de Dios no se había apartado de él, entendió, mire, así rapidito, cuál había sido el pecado, la maldad que había cometido. Hermano, pero por eso cuando el profeta lo señala diciéndole: ese hombre eres tú, David no le cae de otra que humillarse ante Dios. David sabía, hermano, lo que había hecho, porque no solamente traicionó a un amigo, traicionó un hombre del ejército, traicionó a quien le amaba y le respetaba y le obedecía, que era, hermano querido, Urías, sino que también abusó de su mujer, o sea, le quitó su mujer, teniendo mujeres demás en el palacio. Y prácticamente, hermano, cuando hacen lo que hacen con él, hermano querido, también este hombre muere. O sea, que este hombre llevó la sentencia en su mano, en una carta sellada al jefe del ejército, que David le mandaba a decir: ponme a fulano al frente de la batalla para que muera, como dice la palabra. Hermano, Dios no se queda con nada de nadie. Maravilloso. Dios es Dios. Por eso, en este salmo, porque David, después de esto, hermano, después que David cometió aquel error con la mujer de Urías, hermano, no solamente el niño murió, sino que también, hermano, pagó consecuencias. Y la palabra dice que aunque era un hombre justo y que aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, nunca se apartó, amén, la espada de su casa. Así que si la espada nunca se apartó de su casa después de esta maldad, quiere decir que ya no era conforme al corazón de Dios. Así que, hermano, en el Salmo primero, te repito para que lo entiendan lo que leímos aquí, el primero dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, solamente a ti. O sea, aquí él implora diciendo: Señor, a ti solamente yo voy a levantar mi alma, a ti me voy a entregar, a ti te voy a buscar, a ti te voy a servir, a ti quiero honrarte en la mañana, al mediodía, por la noche, porque yo sé que fuera de ti no hay más.
Eso es lo que el Salmo primero quiere decir, el versículo 1 del Salmo 25. Pero el 2 dice, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. David tuvo muchos enemigos y David venció muchos enemigos. Y David fue un guerrero de batalla, pero como nunca antes había alguien, y como creo que no hubo alguien como él. Pero sin embargo, hermano querido, su pecado, su maldad lo llevó a entender que él no era un simple hombre, sino un hombre que Dios había llamado y que Dios había usado y que Dios había capacitado, y que fue tanto que se entregó a la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Y para que la palabra diga que David fue conforme al corazón de Dios, es porque era un hombre que vivía en santidad en la noche y en el día. Y no era un hombre cualquiera, era un hombre de poder, era un hombre de amén de principio, era un hombre, hermano Dios, que la primera bendición que recibió ante Dios y ante los hombres fue cuando tuvo la oportunidad de matar, hermano querido, a Saúl, y no lo mató. Por el contrario, dijo en una ocasión, cuando tuvo varias oportunidades para matarlo, pero en una ocasión él dijo, líbreme Jehová de yo tocar a su ungido. Aún Saúl ya no era ungido de Jehová. Así lo había hecho hacer saber a Dios a David y a su amén, y a su hijo y a mucha gente más, y a él mismo. Pero cuando David vio tener la oportunidad, y aún cuando sus enemigos le dijeron, David, este es el momento de matar a este hombre, es tu enemigo, te persigue, muchas veces quiero matarte, ¿por qué no aprovechas ahora? Él dijo, no, líbreme Jehová de ellos tocar a su ungido. Aunque su ungido ya no era ungido para Dios, hermanos queridos, amén, para David sigue siendo el ungido. Por eso David amén, se ganó el favor de Dios, su misericordia y su bondad, pero así mismo lo echó a perder, hermano querido. Y la palabra dice que una vez, hermano, el Señor le dijo, amén, te perdono, pero tu espada o la espada nunca se va a apartar de tu casa. Hermano, no importa que usted sea y cómo se llame, y que usted haga y cómo sea usted, hermano querido, amén. Si usted falla a Dios va a tener consecuencias. Y todo el que fallemos a Dios, me incluyo yo también en ello, todo el que fallemos a Dios vamos a tener consecuencias. Amén. Así que, hermano querido, David dice en el versículo 2, amén. Oh Dios mío eres tú. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren mis enemigos. Entonces, el 3 dice, ciertamente ninguno de cuanto espera en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Escúchese esto, hermano querido, que David sigue diciendo, Señor, ciertamente cualquiera que haga lo malo ante de ti, amén, va a tener que pagar consecuencias. Pero si alguien sirve y te ama a ti, te busca a ti y te honra a ti, Señor, tú tendrás de él misericordia, y los enemigos de él jamás se levantarán contra él, y tú, hermano querido, condenarás y también aplastará a aquella gente que se levanta, amén, rebelde contra un hijo o una hija de Dios, contra un ministro de Dios, hermano Dios, amén, sin causa. Porque hay gente que se levantan con causa y hay otros que se levantan sin causa. Pero tanto que se levanta con causa como el que se levanta sin causa, hermano, todos pueden tener misericordia de Dios, porque si alguien se levanta contra ti, amén, sin razón alguna, pues Dios tiene misericordia de ti y puede tener misericordia de él si se arrepiente. Y si hay alguien que se levanta contra ti o contra mí o contra el pastor, amén, con causa, sabe que lo que le hicieron fue malo y así te lo reconoce, pero esa persona en un momento dado dice, voy a resistir de esta idea y no voy a atropellar a mi hermano, porque al final es mi hermano, porque yo he perdonado 70 veces 7, entonces Dios tendrá de él misericordia. Maravilloso Dios. Y de eso estamos hablando. Sí, los Señor. hombres y mujeres que amamos al Señor y que aunque no somos perfectos ni santos y que hay momentos que nos sube la bilirrubina, también tenemos el poder del Señor para controlarla. Sí, Señor. Porque aunque no somos perfectos, estamos caminando a la perfección por el Señor. Miren lo que continúa diciendo el verso 4, hermano. El verso 4 nos debe llamar la atención en lo que dice aquí David, el rey David, porque él dice en el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El único que tenía el camino verdadero y el único que llegaba al cielo a través, amén, de él era Jesucristo. Entonces él dijo, encamíname en tu verdad, porque tú eres la única verdad. Sí, Señor. Termina diciéndole,
en los versos finales de ese versículo 5, amén, el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. O sea, parece que ese día, esa noche, esa mañana, ese día de fiesta que él se retiró con el Señor, o el día de trabajo, el día que fuera, él como que estuvo todo el día desde por la mañana hasta por la noche. Y expresa, hermano, su gemir, su queja y su anhelo y su deseo de que Dios tuviera de misericordia, que él dijo: Señor, encamíname en tu verdad. O sea, en tu camino y en tu verdad, dos cosas muy diferentes. Y después dijo: amén, tú, el Dios de mi salvación. Y termina diciendo: yo he estado todo el día y la noche, amén, esperando en ti. Como diciendo: yo sé que fuera de ti no hay más. Y si yo he estado toda la noche esperando en ti, es necesario que tu misericordia me ayude a servirte, que yo alcance gracia ante ti, hermano. Hay momentos que usted se levanta, hermano querido, y le cae un deseo de clamar, hermano querido, que yo no sé si usted le ha pasado, pero usted ha dejado todo de mano. Incluso hay gente que le ha dicho a la esposa: hoy no voy a trabajar, siento la necesidad, siento el deseo, siento el anhelo de buscar a Dios. Creo que yo pienso que el Señor tiene algo conmigo en este día. Cuando las torres gemelas cayeron aquí en Nueva York, hermano querido, hay hermanos que testificaron que Dios ese día les dijo: no vayas a trabajar. A otros le tomó tarde. Algunos hermanos de buena gana de pronto sintieron no el deseo de ir a trabajar, se quedaron en su casa y pasó lo que usted y yo sabemos que pasó. Esa gente que se salvó, no se salvaron porque quisieron, Dios tenía planes con ellos. Porque tú, te dije y te repito, tanto joven como jovencita, dama, caballero o niño, no nos vamos a morir cuando el diablo quiera, sino cuando Cristo le dé la gana. Sí, Señor. Y ese día no era el día de ellos, ¿verdad que sí, hermano? Yo recuerdo una vez allá en México, cuando un terremoto, hermano querido, se dio en México y murieron muchas miles de personas, hermano querido. Hubieron dos casos que yo siempre me acuerdo de eso. El primer caso fue de un niño que aparece en medio de los escombros, hermano querido, su madre lo dio a luz debajo de esos escombros, amén, porque por el impacto del terremoto, conforme, amén, dicen los que saben, que ella pudo haber dado a luz por el mismo susto, y el niño, una niña que era un niño, una niña nació, hermano querido, o un niño, yo no recuerdo si era niño o niña, pero de eso no importa. Lo que importa es que ese niño o niña recién nacido nace, amén, queda bajo ese polvorín, hermano querido, amén, está ahí creo que 2 días, y cuando los rescatistas lo encontraron, hermano querido, todavía estaba vivo. Y yo recuerdo cuando mucha gente dio gracias a Dios, pero otros dijeron gracias a la Guadalupe. No fue la Guadalupe, fue el Dios que hizo la Guadalupe. Sí, Señor. Fue el Dios que hizo a San Diego. Fue el Dios que te hizo a ti y me hizo a mí. Sí, Señor. Así que ese niño, yo creo que después de grande ya debe estar hecho un hombre, porque se han pasado muchos años. De alguna forma o de otra, un día lo vamos a escuchar testificando el milagro que Dios hizo en su vida. Porque juntamente con eso había un puertorriqueño que estudiaba medicina allá en México, hermano querido, y cuando llegó, que se vino abajo del edificio donde él estaba, se metió a la escalera, hermano querido, y ahí se salvó la vida. Con los días salió de ahí, los rescataron, salió de ahí, fue a Puerto Rico, y en ningún momento, eso lo escuché yo, lo vi yo, en ningún momento, en todo lo que la prensa le preguntó, y todos los periodistas y toda la gente que lo entrevistó, él nunca dijo: yo doy gracias a Dios por ello. No, él dijo: no, yo era fuerte, yo no era cualquier cosa, yo estaba estudiando medicina, yo era un bruto. ¿Sabe qué pasó después de eso? 3 días después de llegar a Puerto Rico, hermano, pero yo no sé qué le dio, que se murió solito. ¿Por qué, hermano? Porque Dios honra al que le honra. Sí, Señor. Y Él no necesita que yo le sirvamos, que tú y yo le sirvamos para ser Dios. Dios es Dios, aunque tú le sirvas o no le sirvas. Si tú le sirves, Él se goza. Y si no le sirve o no quieres servirle, o te da un pepino, como dicen por alguna gente, tú te lo pierdes, porque Dios sin ti sigue siendo Dios, y tú y yo sin Dios somos nadie. Sí, Señor. Amén. Entonces, hermano querido, el salmista reconocía eso, David reconocía eso. Por eso dice en el último versículo, ese capítulo, amén, 25, verso 5 que leímos, 5, ¿verdad? Leímos 5 versículos. Pues en el último versículo, David dice: llévame por el camino recto, amén, hazme conocer tu camino, hazme servirte con corazón abierto, con deseo, con anhelo. Y al final dice, hermano querido, amén, amén, endereza
mi camino porque tú eres mi salvación. Como diciendo, fuera de ti yo soy nadie. Y por cuanto él sabía que fuera de Dios no era nadie, David, como cualquier hijo de vecino, aunque pasó a ser, amén, conforme al corazón de Dios, Dios en su misericordia lo salvó, lo transformó, y como si eso fuera poco, dejó un hijo que le honró hasta la saciedad, que fue el hijo de Salomón. Salomón fue un hombre de los más ricos, de los más grandes, de los más millonarios, también cometió sus errores y también pagó consecuencias. Hermano Pío, pero por lo menos honró a su padre. Sí, Señor. Y Dios le dijo a David, aunque tienes problemas, aunque cometió errores, aunque fuiste conforme al corazón mío en algún momento, aunque ya no lo eres, siempre en tu trono va a haber alguien. Y hasta el día de hoy siempre en el trono de la vida ha habido alguien. Así que, hermano querido, sírvale usted a Dios, ame usted a Dios, encamine su familia al Señor y manténgase al día peleando la buena batalla. Y cuando cerremos los ojos en esta tierra y pasemos la eternidad, hermano querido, nos llevaremos todo lo que hicimos para Dios y disfrutaremos lo que vivimos en esta tierra, hermano querido. Y siempre habrá algún hombre o alguna mujer, algún joven o una jovencita que va a testificar de ti. Siempre va a haber alguien que va a decir algo de ti. Allá en lo más remoto, en lo más profundo, allá del campo que sea, siempre va a decir alguien, mira, en Nueva York, en El Salvador, en Honduras, allá en Guatemala, en Brasil, en México, en Colombia, o en Puerto Rico, o Santo Domingo, o en Perú, en la parte que sea. Siempre va a haber uno en la tierra que va a decir, alguien que yo conocí hizo esto por mí. Ese es el Dios que usted debe servir. Sí, Señor. Un Dios que premia y nunca se olvida. Sí, Señor. Y aunque todos se olviden, permanece Dios. Ponte en pie conmigo. Gracias, Señor. Permíteme orar contigo, hermano, en esta tarde gloriosa. Si quieres pasar aquí al frente, oro por ti aquí. Amén. Y quiero decirte en esta hora que no importa quién tú seas y cómo te llames dentro o fuera de este santuario, aquella gente que nos ha seguido a través de la internet y del Facebook, yo quiero decirte que no importa cuál sea tu condición o el nombre de tu pecado, Dios está ahí para ayudarte. Sí, Desde aquí Señor, enviamos sí, esta Dios. palabra desde Pecho a New York. Tu servidor, don Alejandro Valdés, te dice que para Dios no es imposible y que todo es posible para el que cree. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra y es imposible que vuelva a la vacía. Unido a este pueblo, te pido, Señor, misericordia por todos los hermanos que en esta hora te reciben y te aceptan como tu único y exclusivo Salvador. Aquellos hombres y mujeres que de alguna forma o de otra, Señor, una vez te conocían y se apartaron de ti, te pido que tengas de ellos misericordia. Y allí donde se encuentren, en la cárcel, en el hospital, en el trabajo, en su oficina, Señor, en su casa o en la calle o en el carro, amén, que ha escuchado esta palabra, Señor de la gloria, tengas de él o de ella misericordia y envío esta palabra sobre él o sobre ella. Que si está enfermo sea sano, que si está triste sea consolado, que si tiene problemas sea fortalecido, que si piensa quitarse la vida, Señor, que tú detengas a ese demonio criminal, asesino, y que ese hombre o mujer, Dios mío, pueda entender que hay algo más para allá después de esta vida, Señor. Glorifícate en él o en ella. Yo envío tu palabra contra toda enfermedad, no importa cuál sea o cómo se llame, el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera, la sordera, la migraña, la leucemia. Señor, enviamos esta palabra. Bendice este pueblo de esta iglesia, tu siervo Carvajal, donde se encuentre en esta hora también, amén, su familia, los diáconos, los oficiales, los que no han podido venir esta noche, que el próximo culto puedan venir. Y esto te lo imploramos por Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y gracias. Bendito sea el Dios que vive.